¿Te preocupa manchar de pasta térmica la zona superior de tu Ryzen 7000? Pues quédate con nosotros porque tenemos una montura para el procesador que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy damos la bienvenida a Thermalright a nuestra sección de hardware y la hacemos con un producto interesante, bonito y sobre todo barato. Y es que, si bien recordáis, cuando comenzamos nuestra andadura por los Ryzen 7000, comentamos que el diseño de la zona superior dejaba ciertas partes del procesador fuera del encapsulado del IHS, y eso podía preocupar hasta cierto punto, ya que podrían acabar impregnados de la pasta térmica sobrante. Os recuerdo que la pasta térmica no es conductora, a no ser que utilicéis metal líquido, por lo tanto no debería suponer demasiado problema, pero la verdad es que es mejor prevenir que lamentar. Por ello, en nuestra sección de hardware hemos analizado algunas soluciones para evitar que ese exceso de pasta térmica acabe sobre los componentes que están fuera del encapsulado del procesador, pero la verdad es que todos, a pesar de que funcionan bastante bien, siempre presentan algún tipo de pega y no son estéticamente lo mejor. Por eso os traemos hoy el Thermalright M5 Secure Frame AM5 Secure Frame en su versión Red, ya que lo tenemos disponible en rojo y en negro. Y es básicamente una montura para el procesador hecho, es básicamente un bloque de aluminio rematado en rojo o en negro, rojo en esta ocasión, que se encargará de sustituir a la actual montura, que es la sujeción del procesador, por una más premium. Esta montura o este soporte no solo sujetará a la perfección el procesador, sino que tapará todas esas zonas desprovistas de protección del procesador, garantizando que el exceso de pasta térmica no acabe sobre estos componentes y protegiéndolos así del exceso, en caso de que lo hubiera, de pasta térmica durante nuestra build. En el homónimo que hizo Thermalright para el socket o para los procesadores Intel, se evitaba también que el IHS del procesador se doblara y por tanto sostenía un beneficio térmico de hasta 10 grados. En este caso, en el caso de los Ryzen, el IHS es bastante grueso, por lo tanto no presenta el problema de diseño de los procesadores Intel y no nos va a ofrecer ninguna ventaja térmica. Pero lo que sí es cierto es que obtenemos un montaje más limpio, más bonito, con un acabado más premium y protegido del exceso de pasta térmica. Así que, a pesar de que no nos va a ofrecer una mejora en rendimiento, sí que es verdad que nos ofrece muchas facilidades a la hora de montar y sobre todo de realizar mantenimientos como el cambio de pasta térmica, mantenimientos periódicos obviamente, como el cambio de la pasta térmica o trastear sin que esa pasta térmica acabe sobre los componentes que hay al descubierto en la superficie del procesador. Además, como ya hemos dicho, obtenemos una ventaja estética, un acabado visual mucho más bonito y mucho más premium. Por todo esto, y a pesar de que estamos hablando de un producto que tiene un precio de unos 13 euros, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio, ya que pese a que el principal fin sea estético y práctico, la verdad es que nos parece la mejor solución que hay en el mercado ahora mismo, por encima de otras marcas conocidas de renombre en el ámbito de la refrigeración, al ofrecer un apartado de materiales mucho más premium, un apartado visual increíblemente superior y cumpliendo mejor con el cometido de evitar que la pasta térmica acabe sobre esta parte desprovista del procesador. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, aunque sea un vídeo bastante express, bastante más cortito de lo habitual, y un saludo.